Hola, hola, buenas tardes. ¿Cómo le van? ¿Están despiertos? ¿Se escucha? Sí, doctor, buenas tardes. Bueno, entonces el día de hoy queremos hacer una pequeña conversación acerca de la vasculitis pulmonar. Lo más importante es que tenemos que tener en cuenta que las enfermedades pulmonares se van a presentar de acuerdo a las características anatómicas. Es decir, el compromiso pulmonar puede ser un compromiso del parénquima pulmonar, o sea, del tejido, como son las enfermedades, eh, digamos, intersticiales, como son la fibrosis pulmonar, o también puede ser por enfermedades infecciosas, como las neumonías que comprometen el parénquima pulmonar. Otra parte de la arquitectura pulmonar son los bronquios, que están dentro del pulmón. Y las enfermedades bronquiales son generalmente el asma bronquial, el EPOC, el efisema. Entonces son enfermedades propias del bronquio. Pero en el sistema respiratorio no solamente hay el bronquio y el tejido pulmonar, sino también hay los vasos sanguíneos. Entonces los vasos sanguíneos se pueden comprometer no solamente en su estructura, digamos, o sea, cuando hay un obstáculo en los vasos sanguíneos que provoca una embolia, una trombosis y una embolia pulmonar, sino también el mismo vaso sanguíneo puede presentar una inflamación, o sea, enfermedades propias de los vasos sanguíneos pulmonares. Entonces ahí se presenta lo que nosotros denominamos la vasculitis pulmonar. Es una enfermedad relativamente rara en comparación con, digamos, enfermedades tan frecuentes como la tuberculosis, la bronquiectasia, el cáncer de pulmón. Pero es importante tenerla en cuenta. ¿Por qué? Porque el bronquio, el pulmón, está bien vascularizado y que cualquier compromiso de los vasos sanguíneos va a comprometer al pulmón. ¿Por qué? Porque el pulmón tiene gran cantidad de vasculatura. Entonces, tenemos esta situación de la vasculitis pulmonar como una entidad propia de los vasos sanguíneos. Otra de las formas de caracterizar la enfermedad bronquial o las enfermedades del sistema respiratorio en general es también por su cronicidad, ¿no? Hay enfermedades agudas, enfermedades crónicas, cuando tienen más de 2 meses de sintomatología. Las enfermedades agudas ya hemos dicho que es la tromboembolia pulmonar, eh, los casos de, por ejemplo, esta enfermedad del COVID-19 provocado por el SARS-CoV-2 es una enfermedad aguda que se presenta con un periodo de incubación corto y la sintomatología de una semana que posteriormente se manifiesta y se comienza a presentar insuficiencia respiratoria. Y hay enfermedades crónicas como son la tuberculosis, la bronquiectasia con síntomas más crónicos en más tiempo. La vasculitis también forma parte de este grupo de enfermedades crónicas. La vasculitis a veces se diagnostica por descarte, cuando el paciente tiene tos, tiene disnea, tiene hemoptisis, compromiso del estado general, pérdida de peso, y no tenemos un diagnóstico de ninguna de las otras patologías. Entonces, por ahí alguien se encuentra de que puede haber un estado inflamatorio de los vasos sanguíneos y le pide un examen muy simple, muy sencillo, que es el ANCA, los anticuerpos anticitoplasmáticos. Y el ANCA nos puede ayudar, nos puede orientar a que el paciente tenga un tipo de vasculitis. Por eso cuando nosotros hablamos de vasculitis, lo primero que tiene que venir a su mente es el estudio del ANCA del paciente. Entonces hoy, esta revisión de hoy, vamos a hablar sobre el ANCA, vamos a hablar sobre los tipos de vasculitis. Entonces vemos que es una enfermedad crónica, es una enfermedad de los vasos sanguíneos, y nosotros también vemos que existen diferenciación de acuerdo a la función respiratoria.
Tenemos enfermedades obstructivas bronquiales y enfermedades restrictivas. Las enfermedades obstructivas son aquellas que comprometen y alteran la dimensión del bronquio. Entonces provocan broncoespasmo, tos recurrente. Y las enfermedades restrictivas provocan, digamos, disminución de la capacidad vital, funcional, respiratoria, y son enfermedades propias del parénquima. Las vasculitis no entran, un paciente puede tener broncoespasmo o puede tener también problemas restrictivos, cuando hay, por ejemplo, una hemorragia alveolar que provoca, digamos, un compromiso del parénquima pulmonar. Entonces la vasculitis entra, es la gran simuladora que le dicen. O sea, puede haber cuadro obstructivo, puede haber cuadro restrictivo, o sea, no entra dentro de esos enmarcados. Nosotros hemos enmarcado ciertas enfermedades de acuerdo a su compromiso funcional respiratorio. Entonces la vasculitis son la gran simuladora, y también la vasculitis es una enfermedad de difícil diagnóstico. A veces el diagnóstico se hace por descarte. O sea, pasa desapercibido por la sintomatología, que no es tan específica como la sintomatología de un asmático, que es muy claro, tos, disney, sibilancias, puede ser un asma. Hay que hacer una espirometría y hacerle el diagnóstico del asma. O puede ser también una paciente que tos, sudoración nocturna, pérdida de peso, infiltrados pulmonares. Hay que hacer una bacteriología, un BK en esputo para descartar tuberculosis pulmonar. Entonces, son enfermedades que tienen sus características propias. Por ejemplo, el COVID, que el paciente tiene diarreas, tiene disminución del olfato, del gusto, fiebre, tos, dolor de garganta. Son signos característicos de infección por el virus del SARS-CoV-2. Entonces, la vasculitis no entra en una sintomatología bien diversa. Entonces, pero de todas maneras es necesario también conocer de estas enfermedades que no son tan frecuentes. Quisiera compartir con ustedes un video, está en inglés, pero lo hemos traducido, viene con traducción, pero es una cosa, lo he encontrado muy sencilla, muy práctica, muy esquemática. Los gringos tienen esa facilidad de hacer sus temas lo más sencillo, lo más simple. En cambio, nosotros tenemos la costumbre de hablar horas y horas, y a la hora ya nadie nos escucha ya. En cambio, los gringos tienen esa facilidad de síntesis que a veces no la tenemos. Entonces, quisiera empezar presentándoles un video muy bonito sobre la vasculitis, y que le va a resumir y nos va a ayudar bastante a después compartir algunos PPTs que son sencillos también. Lo que yo quiero es que ustedes entiendan que la vasculitis se va a diferenciar en diferentes, de acuerdo al tamaño de los vasos de gran calibre, mediano calibre o vasos de pequeño calibre. Entonces, todo esto va a ser bien explicadito con gráficos y dibujos en el video que les voy a compartir. Entonces, vamos a ver, espero que salga algo mejor. Espero que ya estén todos. Se ve. With vasculitis, you have inflammation of the blood vessels. And even though this can happen in arteries or veins, we're going to focus on vasculitis in the arteries. ¿Se ve y se escucha? ¿Están ahí? Se ve, doctor. También se escucha. También se escucha, doctor. Está todo bien. It's way more common. Vasculitis, plural for... With vasculitis, you have inflammation of the blood vessels. And even though this can happen in arteries or veins, we're going to focus on vasculitis in the arteries because it's way more common.
Vasculitides, plural for vasculitis, are characterized by the size of the blood vessels they affect. So we have small vessel, medium vessel, and large vessel vasculitis. Typically, vasculitis is due to an autoimmune disease, where the immune system confuses the part of the normal body as a foreign invader. And there are a couple ways this might happen. Sometimes the body confuses the innermost layer of the blood vessel, which is the endothelial layer, with a foreign pathogen and directly attacks it. To be a little bit more specific, the white blood cells of the immune system mix up the normal antigens on the endothelial cells with the antigens of foreign invaders, like bacteria, simply because they look similar. And this is called molecular mimicry. This autoimmune confusion is thought to be the cause of several types of medium vessel and large vessel vasculitides. Other times, the immune system attacks healthy cells that are near the vascular endothelium, and the endothelial cells are only indirectly damaged. This is the situation in many small vessel vasculitides, where the immune system attacks white blood cell enzymes or other non-endothelial cell targets. Once the endothelium is damaged, either directly or indirectly, almost all vasculitis diseases progress in a similar way. The damaged endothelium exposes the underlying collagen and tissue factor, and these exposed materials increase the chance of blood coagulation. The blood vessel walls themselves get weaker as they're more damaged, making aneurysms more likely. And as the vessel wall heals, it becomes harder and stiffer because fibrin is deposited into the vessel walls as part of the healing process. And actually, that's vasculitis in a nutshell. The different types of vasculitis, for the most part, only vary depending on how they're triggered and where in the body they cause problems. People with vasculitis have generalized symptoms caused by the inflammatory response of the immune system. Symptoms like fever, weight loss, fatigue, and so on. More specific symptoms occur usually based off where in the body the vasculitis is occurring, and which organ is supplied by that blood vessel. When vasculitis happens in those blood vessels, you get reduced blood flow to those organs, called organ ischemia, which can happen in two ways. First, blood cells clump onto the exposed tissue factor and collagen on the inside of the blood vessels, forming blood clots that can restrict blood flow. The second way is caused by the healing process of the blood vessel. As fibrin is deposited in the vessel wall, the walls become thicker and bulge into the vessel, reducing the diameter of the vessel lumen and restricting blood flow. Alright, now that we have the general idea of vasculitis covered, let's take a look at some of the more specific conditions, starting with large vessel vasculitides. Giant cell arteritis is a vasculitis that affects branches of the carotid arteries. Vasculitis in the temporal branch of the carotid artery is the most common location and causes headaches. Vasculitis in the ophthalmic artery can cause visual disturbances. And vasculitis in any of the arteries that supply the jaw muscles can cause pain when someone chews food, called claudication. Giant cell arteritis affects older individuals, typically more than 50 years old, and women more than men, so a grandmother would be a high-risk group. Classically, this type of vasculitis causes lots of inflammation and results in a really high erythrocyte sedimentation rate, or ESR for short, sometimes over 100. In giant cell arteritis, a biopsy of the affected artery will show giant cells embedded in the internal elastic lamina, which is a thin layer of elastic tissue that separates the tunica intima and tunica media. To be clear, these giant cells are actually not individual cells at all, but rather they're granulomas, a group of monocytes that are packed tightly together and look like one giant cell. Now, giant cell arteritis is segmental, meaning that if you look at the entirety of an affected artery, you'll see only sections of the artery that are actually affected. This means that when biopsies are done, you have to take a long section of the artery and examine it under a microscope. It also means that if you don't see any affected tissue, you can't for sure rule out the disease because it's possible you took an unaffected section of the blood vessel. You can treat people with giant cell arteritis by giving them corticosteroids, which weakens the immune response. People whose ophthalmic artery is affected and don't receive treatment are at a high risk of blindness. Again, because poor blood flow to the eyes causes ischemia and irreversible blindness. Alright, so another type of large cell vasculitis is called Takayasu arteritis, and is very similar to giant cell arteritis except for two key differences. One is that it usually affects Asian women that are under 40 years old, where giant cell arteritis usually affects people over the age of 50. And two, it affects the arteries that branch off from the aortic arch, particularly around the branch points. If the inflammation happens around the aortic branches,
that serve the upper extremities, it can cause weak or non-existent pulse. If the inflammation happens around the aortic branch that serves the head, then it can cause visual and neurological symptoms. Histopathologically, it's pretty similar to giant cell arteritis because in Takayasu arteritis, you still see giant cells and granulomatous inflammation in the internal elastic lamina of the blood vessel. In addition, the erythrocyte sedimentation rate will be elevated, and Takayasu arteritis is treated with corticosteroids. Alright, so now let's move on to the medium-sized vasculitis diseases. These vasculitis diseases typically affect a wide range of muscular arteries that supply organs, which gives the conditions a wide range of possible symptoms. The most common type of all vasculitides is Kawasaki disease. And we've got a separate video on Kawasaki disease, but for now it's important to note that it affects the coronary arteries, the muscular arteries serving the heart. Next, there's polyarteritis nodosa, which is thought to occur when the immune cells directly attack the endothelium, confusing it with hepatitis B virus. Now, polyarteritis nodosa causes transmural inflammation, which means the entire wall, the tunica intima, the media, and the adventitia are all affected. The inflammation causes the vascular wall to die through all three layers of the artery, and fibrosis occurs as the vascular wall heals. And this process is called fibrinoid necrosis. The fibrosed vessel wall is left weak and prone to aneurysms, so some areas start to bulge out through the weakened walls. So if you take a step back and look at the artery, you see these fibrotic aneurysms, which are hard bulges down the length of the artery, and they look like a string of beads on angiogram. This pattern is pretty unique among the various vasculitides. Organ ischemia and the distribution of affected arteries is the main complication. If the renal arteries are affected, then a person will have hypertension, because remember that the kidneys regulate blood volume. If the mesenteric artery is affected, a person can have mesenteric ischemia and severe abdominal pain and gastrointestinal bleeding. If the arteries supplying the brain are affected, it can cause neurological symptoms. And if arteries supplying the skin are affected, then it can lead to skin lesions. Treatment is aimed at reducing the vessel inflammation and generally includes corticosteroids as well. Another medium vessel vasculitis is Berger's disease, named for a New York City pathologist, not a fancy hamburger. Its other name is thromboangiitis obliterans, which literally translates to clot vessel inflammation blockage. And as the name suggests, this vasculitis is notorious for causing blood clots in tiny arteries in the fingers and toes, which leads to ulcers and eventually dead tissue in these digits and eventually auto-amputation. Not fun. Berger's disease typically affects men between the ages of 20 and 40 years old, and the biggest risk factor for vasculitis is the use of tobacco products. In fact, it's thought that tobacco might be the trigger for the autoimmune response against the blood vessels. Stopping the use of tobacco actually slows down, but doesn't necessarily stop, the disease and need for amputations in most patients. Okay, on to small vessel vasculitis. Small vessel vasculitis affects small vessels like arterioles, capillaries, and venules. In the diseases, B cells mistakenly target their antibodies to granules made by the person's own neutrophils. In a sense, one immune cell attacking the other. The antibodies are called anti-neutrophilic cytoplasmic antibodies, or ANCAs for short, and they're mainly of the IgG type. The disease granulomatosis with polyangiitis, or GPA, which used to be called Wegener's granulomatosis, is one of these small vessel vasculitides. The B cells release an autoantibody called cytoplasmic anti-neutrophilic cytoplasmic antibody, or c-ANCA. Yes, the name is hilariously redundant, with cytoplasmic included twice to drive home the point. c-ANCAs target and bind to a specific neutrophil granule called proteinase 3, which is embedded in the membrane of some neutrophils. Once c-ANCA binds to the neutrophil, it causes the neutrophil to release oxygen-free radicals, which can then indirectly damage the nearby endothelial cells, causing vasculitis. On a biopsy, you can see evidence of inflammation and granulomas in the blood vessel wall. GPA affects the nasopharynx, lungs, and kidneys and usually occurs in middle-aged males. People with the disease can have chronic pain caused by sinusitis or bloody mucus from ulcers within the nose. Over time, the nose itself might even cave in or curl, a condition called a saddle nose deformity. Blood vessel inflammation in the lungs and air passages can also make breathing more difficult, causing air passages to constrict, and ulcers can form, causing bloody coughing. In the kidneys, the inflammation restricts blood flow to the glomeruli,
causing them to die and leading to decreased urine production and an increase in blood pressure, since the kidneys are no longer as efficient at regulating blood volume. GPA is typically treated with corticosteroids and cyclophosphamide, but relapses in the disease are common, and that makes sense. The presence of C. ANCA is the main cause of the disease, and if it keeps attacking the granules from within neutrophils, then there's a good chance the disease will come back. Another small vessel vasculitis that's very similar to granulomatosis with polyangiitis is microscopic polyangiitis. It's so similar, in fact, that you need to rely on some clues to help you distinguish them. Microscopic polyangiitis doesn't affect the blood vessels of the nose and sinuses, only the kidneys and the lungs. You also won't see the granulomas in the blood vessel walls like you would in granulomatosis with polyangiitis. The third difference is that you won't find C. ANCAs. Instead, you'll find P. ANCAs. The P stands for perinuclear, which is just a different type of anti-neutrophilic cytoplasmic antibody reacting with the neutrophil granule myeloperoxidase instead of proteinase 3. You treat microscopic polyangiitis the same way you treat granulomatosis with polyangiitis, corticosteroids and cyclophosphamide, and it's also common for it to relapse. Churg-Strauss syndrome is very similar to both granulomatosis with polyangiitis and microscopic polyangiitis. It's also caused by P. ANCA antibodies, and it causes similar symptoms like sinusitis, lung damage, and kidney damage. But it also causes gastrointestinal, skin, nerve, and heart damage, like some medium vessel vasculitis diseases. A lot of the time, Churg-Strauss syndrome is mistaken as allergies and asthma because they all have similar symptoms. That, and like allergies and asthma, Churg-Strauss causes a lot of eosinophils to float around in the blood. Actually, people who have asthma and peripheral eosinophilia are more likely to develop Churg-Strauss syndrome because they both have elevated eosinophils. Also, just like granulomatosis with polyangiitis, granulomas can form. Next up is Henoch-Schönlein-Purpura. Now, unlike other small vessel vasculitis diseases we've talked about, Henoch-Schönlein-Purpura, shortened to HSP, doesn't involve ANCAs. Instead, we find elevated levels of the IgA antibodies floating around in the blood. Now, IgA is an awesome antibody that's found in our mucosal cells, which are the cells that are in some way exposed to the outside world. For example, the cells in our lungs or our gastrointestinal tract. In HSP, the person starts making IgA that directly targets their own endothelial cells, likely because of molecular mimicry. And this goes against the general trend of small vessel vasculitides being the result of indirect damage. Symptoms are going to depend on where the IgA decided to attack the small blood vessels. One more common place is the skin blood vessels around the buttocks and legs, which leads to a significant skin discoloration that looks like blood is pooling under the skin surface, called purpura. One indication that the disease is HSP is that the skin discoloration is palpable, as in you can feel it raised above the normal skin. Remember, the fibrosis of the blood vessel walls hardens and makes it palpable. So just like in polyarteritis nodosa, if the IgA attacks the blood vessels in the gastrointestinal tract, it can cause abdominal pain. And if it attacks the blood vessels in the kidneys, it can lead to hematuria, blood in the urine, and eventually affect the kidney's function, which is called IgA nephropathy. Just like the other small vessel vasculitis diseases, HSP resolves on its own, but it can reoccur. Generally, it's only treated with steroids if the symptoms are severe. Bueno, ¿qué les pareció? Hay unas cosas importantes que debemos tener presente con respecto a lo que hemos visto, que es una cosa importante que también se presenta en este problema de la enfermedad producida por el SARS-CoV-2, que es la respuesta inflamatoria. Existe una respuesta inflamatoria en la cual los anticuerpos van en contra de uno mismo. O sea, la respuesta inflamatoria son peor que la misma enfermedad.
Ya Osler, en los años, empezando los años del siglo XX, ya había manifestado que a veces la reacción del organismo frente a una enfermedad iba a ser peor que la propia enfermedad. O sea, la reacción inflamatoria puede provocar una respuesta, digamos, una respuesta inmune que puede ser muy dañina para el propio organismo. Y en este caso, la respuesta inflamatoria severa se va contra los vasos sanguíneos, provocando toda esta cadena inflamatoria que va a provocar todos los daños de la enfermedad. Otra de las cosas importantes de esta presentación es la importancia que tiene que, como nosotros en las enfermedades respiratorias, no solamente busquemos síntomas respiratorios. Si bien es cierto, nosotros siempre tenemos que preguntar sobre las 5 cosas importantes que son la tos, la disnea, el dolor torácico, la hemoptisis y la expectoración. A todos los pacientes tenemos que preguntar las 5 cosas pulmonares. Pero esta enfermedad de la vasculitis nos ha demostrado que el pulmón solo no vive solo, vive con los riñones, vive con el corazón, vive con el aparato gastrointestinal. Entonces tenemos que preguntar, y una cosa clave en vasculitis es sobre la parte urinaria. Y si nosotros pensamos en vasculitis, un simple examen de orina en el que nos va a detectar una hematuria, ya nosotros podemos estar pensando que hay una enfermedad de tipo sistémico, digamos renal y pulmonar, que también nos puede ayudar a esto, a hacer el diagnóstico de vasculitis. O sea, siempre pensar en el riñón. O sea, un simple examen de orina nos puede acercar el diagnóstico bien fácilmente. Entonces, no se olviden la importancia de la relación entre pulmón y riñón. Otra de las cosas importantes que quería mencionarles o que se ha visto en el video es el uso de los corticoides. Casi todas las enfermedades mencionadas se tratan con corticoides, o sea, para reducir, digamos, el estado inflamatorio a nivel del vaso sanguíneo. Y también algunas se utilizan los efectos de los inmunosupresores, como son, por ejemplo, la ciclofosfamida, cuando hay casos muy severos que pueden provocar un daño tan severo renal que al paciente lo conducen a la insuficiencia renal aguda y posteriormente crónica. Entonces, es otro de los conceptos que hemos visto, la importancia de los corticoides y la importancia que tiene el uso de la terapia autoinmune o los inmunosupresores. Otra de las cosas importantes es cómo se diagnostica la enfermedad. Básicamente con en algún tipo de la vasculitis, el uso del ANCA, pero tenemos que definir qué tipo de ANCA, ANCA C, ANCA P, entonces son diferentes, diferentes vasculitis. Hay una vasculitis relacionada con ANCA P y otra vasculitis relacionada con ANCA C. Y hay algunos en los cuales la vasculitis no es señal. Pero eso es lo que nos puede orientar al diagnóstico. Pero el diagnóstico definitivo nos da la biopsia. Y lo más importante que también nos dice ahí, que la biopsia, a veces uno toma la biopsia de un vaso sanguíneo que no está comprometido. Eso es otro gran problema. A veces con el paciente, por ejemplo, en el cáncer de pulmón, el paciente o de pleura, nosotros tomamos una biopsia de pleura en el sitio que, justo en ese sitio donde mostramos la biopsia, sale negativo. ¿Por qué? Porque el sitio donde hemos tomado la biopsia estaba normal y la infiltración neoplásica estaba en otra parte de la pleura. Entonces hay que evaluar adecuadamente sitios adecuados de una biopsia para tomar muestra de vaso sanguíneo, que al final el patólogo es el que nos va a definir el diagnóstico. Entonces hay varias cositas importantes de lo que hemos visto en forma diagramática y vamos a sintetizar con algunos PPTs que voy a compartir para poder, digamos, mejorar la presentación de ahora, ¿ya?
¿Se está viendo? ¿Se está viendo la pantalla? Hola, ¿están ahí? Doctor, Ya listo. Entonces vamos a compartir este tema de vasculitis. Es una cosa interesante porque todo el mundo sabe sobre cáncer, tuberculosis, bronquiectasia, enfisema. Todo el mundo sabe, pero esta vasculitis es algo que nos va a diferenciar del resto, porque no es tan fácil, digamos, el diagnóstico es diferente y nos va a dar bastantes satisfacciones, porque pocos saben acerca de estas enfermedades, de la vasculitis en el pulmón, ¿no? Son enfermedades raras, ya se había dicho, ¿no? Pero cuando se presentan pueden pasar desapercibidas en la consulta. Entonces, no se olviden que la vasculitis existe, ¿ya? Y hay que pensar siempre en ellas. Sus características no son específicas y el diagnóstico es difícil. Pueden imitar enfermedades crónicas como el cáncer de pulmón o el distrés respiratorio del adulto cuando existe una hemorragia pulmonar. Entonces, eso es lo que, digamos, tenemos que tratar de diferenciar. Porque en la hemorragia pulmonar el pulmón se pone blanco? Nosotros vamos a pensar que esta actividad es el síndrome de distrés respiratorio del adulto, pero no es así. ¿Ya? Y si no se trata, o sea, si no hacemos, porque es una enfermedad crónica que va avanzando, avanzando, avanzando. Yo me acuerdo que en el hospital hay pacientes que no llegamos al diagnóstico y por ahí alguien pensó, paciente con síntomas respiratorios, tos crónica, disnea leve, hemoptisis, y nada, todos los BK negativos, neoplasia negativo. Pero por ahí se presentó que el paciente tenía antecedentes de sinusitis. Entonces no se olviden, siempre en un paciente respiratorio, siempre preguntar sobre sinusitis. Y si no es eso, siempre preguntar por lesiones costrosas a nivel nasal. O si no, como parte, digamos, de la evaluación de un paciente pulmonar, tienen que hacerse evaluar una tomografía de senos paranasales. ¿Ya? Entonces, no se olviden de asociar enfermedades. Pensar que puede ser una vasculitis, pensar una tomografía de senos paranasales y tomar un examen de orina. Y justo eso es lo que nosotros veíamos, que tenía el paciente vasculitis debido a que presentaba ya crónicamente, pensaba una sinusitis que se había visto por el otorrino varias veces, ¿no? Exámenes de orina no se había hecho porque no tenía síntomas respiratorios. Entonces, poco a poco llegamos al diagnóstico de una granulomatosis de Wegener. Pero a mayor tiempo de diagnóstico, mayor el compromiso. Por eso la importancia de hacer un diagnóstico temprano para poder empezar un tratamiento esteroideo temprano, para evitar los compromisos de la función renal. Porque al alterarse los vasos sanguíneos del riñón, entonces va a haber, el paciente puede cursar con hipertensión, más bien, daño renal, hipertensión, y puede provocar la insuficiencia renal. Y el paciente necesita hemodiálisis. Entonces tengan mucho cuidado para hacer el diagnóstico temprano y siempre fíjense si el paciente tiene sinusitis o no y si tiene lesiones costrosas en la nariz o cualquier anormalidad en la vía aérea superior. Entonces, como ya hemos dicho, la vasculitis se va a presentar de acuerdo a su anatomía de grandes vasos, como ya hemos visto en la enfermedad de Takayasu, la arteritis de selos gigantes, la enfermedad, la vasculitis de grandes vasos. De mediano vaso tenemos la poliarteritis nodosa, también hemos revisado, y el más frecuente es esta, y el más dañino también. Y es más frecuente el pulmón, ¿por qué? Porque el pulmón generalmente existe gran cantidad de vasos de pequeño calibre. Entonces, son la vasculitis, los grandes vasos, y generalmente están asociados al ANCA. Entonces, con un estudio de ANCA podemos hacer el diagnóstico de este tipo de vasculitis, ¿ya? De vasos pequeños que vamos a revisar ahora. Entonces, no se olviden la importancia de diferenciar grandes vasos, medianos vasos
y la vasculitis y vasos pequeños asociados al ANCA. Ustedes saben, el cuadro clínico puede simular cualquier otra entidad. ¿Quiénes no provocan pérdida de peso? Pérdida de peso de tipo inexplicado. Entonces, puede provocar también febrículas, ¿no? Marcadores inflamatorios elevados. Es una cosa importantísima. Ya estábamos viendo que una de las láminas, uno de los que nos presentaba la velocidad de sedimentación está elevadísimo. Entonces, no se olviden los marcadores inflamatorios siempre en todo paciente respiratorio. Cuando no hay una mejoría a diferentes tipos de enfermedades, a veces son tratados por asma, son tratados por TBC con BK negativo. O sea, siempre el BK se sale negativo. Entonces, y no mejora, entonces hay que pensar siempre en una vasculitis. Disney inexplicable, hipoxia, desaturación inexplicable del ejercicio, hemoptisis. No se olviden que el paciente que tiene hemoptisis, la primera posibilidad que nos viene a la cabeza es una tuberculosis. Y como se ha dicho, la tuberculosis es el que menos sangra. Sangra la bronquiectasia, sangra la micosis pulmonar. Pero si no es nada de eso, la vasculitis perfectamente puede estar enmarcada dentro de este grupo. No se olviden de revisar la nariz y los senos paranasales. Si hay sibilancias, infiltrados pulmonares, que también nos pueden ayudar. Y otra de las cosas, la hematuria o la proteinuria, o sea, cuando hay compromiso, digamos, renal. Ya cuando nosotros ya tenemos un alto índice de sospecha, los anticuerpos elevados, anticuerpos anticitoplasmáticos, digamos, el ANCA ya nos puede orientar sobre este grupo de enfermedades importantísimo. En la patología ya hemos visto que existe una inflamación y necrosis de los vasos sanguíneos. La inflamación generalmente inflamación por neutrófilos, que digamos, en la patología, en las biopsias, vemos como un lleno total de neutrófilos y necrosis central de los vasos pulmonares que están comprometidos. Entonces, eso nos da el diagnóstico definitivo de la patología. Miren por acá un vaso sanguíneo con zonas necrosantes y miren la cantidad de inflamación de células inflamatorias alrededor. Esto nos da el diagnóstico de la enfermedad vascular pulmonar inflamatoria. Acá empezamos por las enfermedades más frecuentes, que son las vasculitis de vasos pequeños. Son los más comunes involucrados. Están comprometidas las arteriolas, capilares, vénulas en el intersticio pulmonar, ¿no? Hay infiltraciones por neutrófilos y necrosis fibrinoide que causa destrucción de la pared de los vasos. O sea, el estado inflamatorio es tan severo que ya va a provocar un trastorno anatómico de la pared del vaso, con todas sus consecuencias. Entonces existe una capilaritis pulmonar necrotizante, infiltración neutrofílica del intersticio. Se dañan los glóbulos rojos, penetran en los alvéolos, con la hemorragia alveolar. O sea, al dañarse, ¿no? Digamos, la vasculatura, los glóbulos rojos penetran en los alvéolos. Y eso es lo que se denomina hemorragia alveolar. Es una cosa importante que debemos tener en cuenta en nuestros pacientes respiratorios, que en cualquier momento pueden cursar con esto, hemorragia alveolar, que es una consecuencia de una capilaritis, o sea, una vasculitis de vasos pequeños, ¿no? Entonces los glóbulos rojos entran a los alvéolos, se llenan los alvéolos, y cuando los alvéolos entran, los glóbulos rojos entran al alvéolo, se denomina la hemorragia alveolar. Entonces, la hemorragia alveolar es una consecuencia de una vasculitis de vasos pequeños. Este sangrado la hemorragia alveolar difusa es el sangrado en los alvéolos. Los alvéolos están llenos de sangre, ¿no? Es a menudo una característica de la vasculitis de vasos pequeños que afectan los pulmones. Esta sangre tiende a permanecer en los pulmones y no es expectorada,
Lógico, porque está en la parte más distal del pulmón, o sea, en los alveolos, en la parte más distal. Los pacientes pueden tener una historia de vasculitis que precede semanas y pueden presentarse disnea lentamente progresiva con hemoptisis o de forma aguda con hipoxia. Puede requerir soporte ventilatorio, cuando la insuficiencia respiratoria es mucho más marcada. Entonces hay que tener cuidado con esta hemorragia alveolar difusa a consecuencia de la vasculitis. ¿Cuál es la característica de esa hemorragia alveolar? Que es producido por los vasculitis de vasos pequeños. Hay hemoptisis, tos, disnea, pérdida de peso, artralgias. No se olviden esto. Otra de las cosas que debemos relacionar mucho con es la artralgia, o sea, los síntomas reumatológicos. Hay mucha asociación de artralgias, mialgias, síntomas reumatológicos con las enfermedades pulmonares. Entonces, o sea, cuando nosotros hagamos nuestra historia clínica, no solamente vamos a preguntar sobre problemas respiratorios, sino también problemas de vía aérea superior, sinusitis, problemas de urinarios o que tengan que ver el riñón y también problemas reumatológicos como son las artralgias. Estas vasculitis es bien frecuente, se estudian, por eso se estudia mucho también en reumatología. Y en muchos de los casos de la vasculitis pulmonar a veces son manejadas por los propios reumatólogos. Entre el reumatólogo y el neumólogo estamos ahí que nos peleamos por los pacientes. Pero los reumatólogos son los que manejan mejor los inmunosupresores, ya tienen más experiencia en el uso de la ciclofosfamida, y ellos generalmente, o la azatioprina, y generalmente ellos manejan los casos de cuando necesitan un inmunosupresor para manejar la vasculitis. No se olviden, es una cosa importante, la historia de sinusitis crónica, signo de vasculitis en la piel. La piel es un órgano que nos puede dar huellas de lo más temprano posible. Y no se olviden mirarle el ojo. El ojo es una cosa, la epiescleritis. ¿Ya? ¿Cuántas veces nosotros hemos tenido pacientes con el ojo característico de una granulomatosis de Wegener? Hay epiescleritis. Y ya les había dicho la epístasis, las costras en la región nasal o sordera. Lógicamente, si nosotros encontramos hematuria y proteinuria, ya estamos orientados hacia una vasculitis. Entonces, estimados alumnos, lo que quería presentarles hoy día de post-almuerzo, y ya casi finalizando la última semana, es que lo que yo quería meterles en la cabeza es que ustedes cuando tengan enfermedades respiratorias, no significa que el pulmón puede estar afectado. Y siempre preguntar por síntomas reumatológicos, ¿no? Preguntar por síntomas reumatológicos, por síntomas de vías aéreas superiores, evaluar bien la piel, evaluar el ojo para ver una ulceración corneal o una episcleritis, o, la epístasis, las costras, y sobre todo, no se olviden siempre pedir un examen de orina. ¿Ya? Eso nos va a ayudar bastante cuando tengamos un paciente en el cual no tenemos un diagnóstico muy claro y la vasculitis es una enfermedad. ¿Quiénes pueden provocar esta hemorragia alveolar difusa? La enfermedad de Busch-Patchuk, la granulomatosis de Wegener, el lupus eritematoso sistémico y la artritis reumatoide, la poliangiitis microscópica, la esclerosis sistema progresiva y la poliartritis nodosa. Es decir, vasculitis de vasos pequeños, también puede ser vasos medianos, pero en último lugar, y lo más importante es que tenemos que hay enfermedades reumatológicas bien ligadas a este tema de la hemorragia alveolar, sobre todo pacientes con lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoide y la esclerosis sistema progresiva, que son las enfermedades de tejido conectivo o las conectivopatías, como llamo yo, más importantes y más frecuentes en nuestro medio, y que nos va a ayudar básicamente a orientarnos frente a una hemorragia alveolar y no, digamos, confundirla con otro tipo de cosas que pueden afectar difusamente ambos campos pulmonares.
Una hemorragia alveolar difusa no se maneja así ambulatoriamente, tenemos que dar fluidos endovenosos, transfusión sanguínea, monitoreo, control de diuresis, función renal, evaluar el diagnóstico subyacente, ¿ya? Porque la hemorragia no viene así nomás viene de algún sitio, y si no evaluamos el diagnóstico subyacente, no podemos manejar al paciente. Entonces tenemos que dar un tratamiento con la corticoterapia alta dosis, la ciclofosfamida y la hemodiálisis, porque puede provocar daño renal muy temprano. Entonces, es importante el tema de la hemorragia alveolar difusa. Miren, ¿qué tal compromiso pulmonar? A veces es confundida por eso, por el compromiso alveolar. Esto es un infiltrado alveolar difuso. O sea, esas imágenes son infiltrado alveolar difuso, que digamos que a veces se confunde distrés respiratorio del adulto, y en realidad es una hemorragia alveolar difusa, en las cuales tenemos que hacer el diagnóstico con los síntomas del paciente de vías aéreas superiores, y sobre todo con una evaluación adecuada de la orina microscópica y la posibilidad de que tenga hematuria o proteinuria. ¿Ya? Entonces, no hay más cosas que cuando ustedes pasen por los hospitales o pacientes severos, piensa que te puede tener un daño pulmonar difuso. Y de todos esos diagnósticos de daño pulmonar difuso, son pensar en una hemorragia alveolar. O sea, no se olviden esa palabrita, hemorragia alveolar es otra posibilidad, y sobre todo cuando el paciente tiene compromiso renal. Otra posibilidad diagnóstica. Miren cómo sean los alveolos que están contenidos de glóbulos rojos. Esto nos da el diagnóstico definitivo de la enfermedad. Lógicamente en este paciente se hizo una broncoscopía con una biopsia en la cual se pudo llegar al diagnóstico de un infiltrado inflamatorio severo y el patrón alveolar lleno de sangre, como es una hemorragia alveolar difusa. Miren el compromiso, ¿no? Compromiso algodonoso, ¿no? Imágenes de tipo alveolares, ¿no? Difusas, bilaterales, simétricas, que pueden semejar al distrés respiratorio del adulto perfectamente. El ANCA es una cosa importantísima cuando hablamos de vasculitis. ¿Qué cosa es el ANCA? Son autoanticuerpos que pueden tener un papel directo en la patogénesis, al igual que pueden ser marcadores de enfermedad. O sea, el ANCA son anticuerpos anticitoplasmáticos. O sea, este ANCA tiene un papel directo en la patogénesis. ¿Por qué? Porque ataca al propio vaso sanguíneo. O sea, parece una cosa increíble, ¿no? ¿Cómo es que se puede desencadenar algo que te puede atacar a ti mismo? ¿No? Parecen los jugadores de Alianza Lima. Uno mismo se ataca a uno mismo, o sea, jugando lesionado, jugando sin ganas, jugando sin amor a la camiseta. O sea, ¿cómo es que uno mismo se puede atacar? Así también, entonces, en la Alianza Lima hay muchos autoanticuerpos. Entonces, igual, uno que ataca a su propia institución, ¿cómo puede ser eso? Entonces, en el mismo hay vasos autoanticuerpos, o sea, anticuerpos propios del organismo que van a, digamos, actuar directo sobre los vasos sanguíneos. Entonces, eso es una cosa importante del ANCA. Después, marcadores de enfermedad, ¿por qué? Porque los valores de ANCA pueden ser de determinado número, y de acuerdo a cómo vaya mejorando el paciente, los anticuerpos, o sea, el ANCA va a ir disminuyendo, digamos, en cuanto a su valor, ¿no? O sea, en cuanto a su número. Por ejemplo, ANCA positivo, pero ¿qué porcentaje de positividad? Y ya cuando se hace ANCA negativo, significa que ya está controlada la inflamación. Entonces, estos autoanticuerpos reaccionan con las enzimas en los gránulos citoplasmáticos en los neutrófilos y las tiñen de dos formas. Por eso que de acuerdo a la forma como se tiñe, ¿no? En la reacción con las enzimas de los gránulos citoplasmáticos, tienen dos formas. Tienen una forma de patrón citoplasmático, por eso determinamos el ANCA-C. Y patrón perinuclear, que es el ANCA-P.
Entonces nosotros tenemos dos tipos ANCA. Patrón citoplasmático, ANCA-C, o patrón perinuclear, el ANCA-P. Esta tiene dos especificidades primordiales. Son anticuerpos antiproteinasa 3 que están asociados con el ANCA-C. O sea, ANCA-C o ANCA patrón citoplasmático o ANCA anticuerpos antiproteinasa 3. Esto podría ser una buena pregunta, ¿no? El ANCA-C está en relación con antiproteinasa 3. Y el ANCA-P, no. Y el ANCA-P asociados al patrón ANCA-C. ANCA-PR3 asociado con el patrón ANCA-C. El antimieloperoxidasa está asociado con el patrón anti-P. Esto de acá, ¿qué es esto? Los anticuerpos antimieloperoxidasa. A ver, vamos a hacer una. ¿Quién quiere que preguntemos esta o esta? Pero me parece que es una buena pregunta. ANCA-C en relación con antiproteinasa 3 y ANCA-P en relación con los anticuerpos antimieloperoxidasa. Ya, entonces ahí viene la pregunta, pero no se la digan a los demás compañeros, porque si no ya estamos fritos, ya. Listo, seguimos. Voy a apuntar si no me olvido, pregunto otra cosa. ANCA-C, ANCA-P. Ya, entonces, la clasificación de la vasculitis de acuerdo al consenso internacional. ¿Cierto? Ya sabemos el ANCA-C, el ANCA-P. La vasculitis, vasos pequeños estamos. La granulomatosis de Wegener es la más frecuente. ¿eh? Se dice que esta granulomatosis de Wegener viene por etapas. Entonces, olviden, esto es importantísimo. La granulomatosis de Wegener es la más frecuente que nosotros hemos visto. Viene por etapas. Entonces, hay una etapa, por ejemplo, a partir de enero, febrero, marzo, varios casos en el hospital de ANCA-P, de granulomatosis de Wegener, ¿no? Y generalmente se presenta con el más frecuente, es el ANCA-C. Está más en relación con el ANCA-C en el 75%. ¿Ya? La granulomatosis de Wegener, en la cual hay toda la sintomatología descrita. Problema de sinusitis, problema de las lesiones costrosas nasales, también el compromiso renal y lo más importante, el ANCA-C mayor porcentaje en el 75%. ¿Ya? Otra de las cosas importantes que tenemos ya es el Shure-Strauss, que también hemos visto. Este Shure-Strauss en las cuales generalmente hay síntomas, digamos, asmáticos y se presenta básicamente el ANCA-P es el más característico. ¿Ya? La enfermedad de Guzpacho es un poco más alejada, pero también presenta el ANCA-P, pero en 10 al 20%. No es tan frecuente. No se olviden, lo más importante es esto. Entonces, Wegener, más frecuente ANCA-C, y Shure-Strauss, más frecuente el ANCA-P, pero con síntomas asmáticos. Otra pregunta podría ser el Shure-Strauss con respecto a asma y el ANCA-P. No se olviden que una de las más severas es la bronquitis microscópica. ¿Por qué? Porque es frecuente su hallazgo en el pulmón y puede haber ambas ANCAs. Así que eso no le voy a preguntar porque es muy, o sea, puede ser variable. Pero el ANCA es positivo. Pero una vez puede ser ANCA-C, otra vez ANCA-P, o sea, no es muy específico. Lo más importante de esa poliangiitis microscópica es el severo compromiso renal temprano que va a producir el paciente. Otra de las cosas importantes que debemos tener es la vasculitis de mediano calibre, en el cual la poliarteritis nodosa es la más
Es poco frecuente, ¿sí? Ustedes solamente tengan una idea de eso, muy general. ANCA es negativo, o sea, puede haber vasculitis con ANCA negativo. Esa es otra de las cosas que... Ya habíamos dicho en la presentación, en el video, las arteritis de células gigantes con ANCA negativo y la arteritis de Takayasu también con ANCA negativo. Son arteritis de vasos grandes que es necesario tener como referencia nada más. Yo creo que para los efectos prácticos me gustaría que sepan sobre las arteritis de vasos pequeños. Algo importante sobre el ANCA-C, o también llamado anti-PR3, ¿no? Puede sugerir granulomatosis de Wegener en el 75% de los casos son positivos. No se olviden el ANCA-C en la granulomatosis de Wegener, ¿ya? Ese es el más frecuente de la vasculitis. Los niveles corresponden a la actividad y extensión. En pacientes con polengitis microscópica, pero en casos muy leves. Entonces, lo más importante es en la granulomatosis de Wegener. El ANCA-P o mieloperoxidasa tiene un mayor rango de asociaciones, pero puede incluir vasculitis y también enfermedades autoinmunes, también lo presenta el ANCA-P. Y también puede haber en el VIH, en el cáncer de pulmón y fibrosis pulmonar. No se olviden la importancia que tiene el ANCA-P para este tipo de lesiones pulmonares. Entonces vayámonos a la enfermedad más frecuente, que es la granulomatosis de Wegener. Es una vasculitis necrotizante que afecta a los vasos pequeños y de mediano tracto respiratorio superior y medio, y es de causa desconocida. No hay diferencia en incidencia de adhesión. Afecta a cualquier edad, pero más común de 40 a 55 años. O sea, no es tampoco una enfermedad ni de jóvenes, ni tampoco una enfermedad de adultos mayores, 40 a 55 años. Por ahí existen diferentes tendencias, por ahí existe una tendencia que forma parte como consecuencia de una enfermedad infecciosa, respiratoria, puede degenerar en una granulomatosis de Wegener. Por eso que una parte del tratamiento de granulomatosis de Wegener no solamente son corticoides, sino también en algunos casos se puede dar algún antibiótico, especialmente las sulfas. Entonces, eso se ha considerado muy importante en la granulomatosis de Wegener. Pero lamentablemente esta enfermedad, como tiene infiltrados cavitarios en el pulmón, generalmente es confundida con TBC. Y después de 6 meses, el paciente que no mejora, el BK sigue siendo negativo, no mejora, el paciente recién se le hace una biopsia pulmonar con broncoscopía y en la biopsia sale una granulomatosis de Wegener, o sea, una vasculitis necrotizante de los vasos pequeños. Entonces, no se olvide que el diagnóstico con biopsia de granulomatosis de Wegener es una vasculitis necrotizante de los vasos pequeños y a una edad mediana de la vida. En los pacientes que tienen lesiones cavitarias pulmonar, miren acá, ¿quién no va a pensar esto que puede ser una TBC, una cavidad de paredes gruesas, mira, múltiples, bilaterales, incluso acá ya se llenó de flema, es un nivel hidroaéreo. No se olviden que cuando un paciente tiene una cavidad tuberculosa, tiene 10 a la 8 bacilos en la TBC, o sea, cantidad. Si a este paciente le hacemos examen de puto y sale BK negativo, eso no es TBC. ¿Por qué? Porque un paciente con cavidad fácilmente le sale un. Y es más, yo no le pido 3 exámenes de puto, sino uno solo nomás, porque estoy seguro que en el primero va a salir muestra de puto positivo para TBC. Pero si no sale TBC, la otra primera posibilidad es una granulomatosis de Wegener. Y más si ustedes encuentran síntomas nasales, síntomas urinarios, ¿no? Síntomas de antecedentes de sinusitis. Entonces, no se olviden de estos infiltrados cavitarios bilaterales de un paciente con granulomatosis de Wegener. Miren, lesiones en las manos. Por ahí hemos visto una lámina donde había unas vasculitis de vasos pequeños que incluso puede afectar, necrosis del dedo y va a tener que ir a la amputación. O sea, esos son casos ya severos de
necrosis o compromiso vascular. Lo importante es la necrosis y el infiltrado inflamatorio importante de los vasos sanguíneos, necrotizante. Afecta vías aéreas superiores, congestión nasal, epístasis, sinusitis. También hay otitis media. Por eso hay una cosa importante que habíamos visto en el lámina anterior, es la hipoacusia. Hay muchos adultos, cuando adultos mayores sí es frecuente que hay una hipoacusia, pero adultos de mediana edad hay que pensar que tengan una otitis media, una sinusitis, y acá el otorrino nos va a ayudar bastante con el diagnóstico de sinusitis y otitis media. Y esto tenemos que relacionarlo con la congestión nasal y con el compromiso del pulmón, que va a estar afectado en 85-90%. Si a eso le agregamos hemoptisis, disnea, tos, dolor torácico, entonces ya nos vamos a orientar hacia una granulomatosis de Wegener. Y lógicamente, si el riñón está afectado, con mayor razón tenemos demostrar hematuria, proteinuria, cilindros hemáticos. El examen de orina nos va a demostrar. Y son pacientes que tienen fiebre, por eso son confundidos con TBC y pérdida ponderal. También compromiso en la piel, como les hemos dicho, en los ojos, en las articulaciones, en el sistema nervioso central. Entonces no se olviden, esta enfermedad, una vasculitis de vasos pequeños, la granulomatous de Wegener existe y debemos estar preparados para el diagnóstico. Mira, tremenda ulceración de la faringe. Y mira esas lesiones costrosas. Estas lesiones costosas son características. Y a veces ni nos damos cuenta, a veces ni lo miramos. El diagnóstico está en nuestra cara, ¿no? Solamente ver la nariz nomás del paciente. ¿No? Y esto ya es una exageración, pero también hay una ulceración. A mayor, cuanto más tiempo tiene el paciente, ya se provoca esta ulceración de la faringe. Entonces, no se olviden de esto es lo más característico, lesiones costrosas, sangrantes a nivel nasal. Yo estoy seguro que uno de ustedes de acá a un tiempo se va a encontrar con esto. Y estoy seguro que se van a acordar. Uy, lesiones costrosas, en algún momento lo he escuchado. Pidan el examen de orina, hay hematuria. Cilindros hemáticos. Le piden un ANCA y sale positivo. Entonces el diagnóstico está cantado. Y el paciente está meses y meses hospitalizado y nadie se dio cuenta de la existencia de esta enfermedad. Ya las pruebas, las placas de pulmones, donde hay nódulos pulmonares, cavitados, transitorios, puede haber síntomas de hemorragia alveolar, derrame pleural, una tomografía pulmonar, síntomas inflamatorios como el PCR, velocidad de sedimentación. El ANCA-C, no se olviden, es sensible, el ANCA-C, en esta enfermedad. El ANCA-C, bastante específico, ¿no? El ANCA-P es positivo, pero en mínimo porcentaje de pacientes. Su examen de orina, función pulmonar, radiografía de senos paranasales. Y más que radiografía, es una tomografía, ¿cierto? Y la biopsia, que es el diagnóstico definitivo, puede ser en la nariz, en el riñón, en la piel, en lo más accesible que pueda tener el paciente para poder hacer el diagnóstico de esta enfermedad. Miren la importancia que tiene estas manifestaciones bilaterales que están haciéndose también una hemorragia alveolar en ambos pulmones, característica también de una granulomatosis de Wegener. Guth-Pachel ya es otra enfermedad ya menos frecuente. Hay depósitos de inmunoglobulina G en la base de la membrana de los alveolos y en los glomérulos. Lo importante de Guth-Pachel es que provoca mayor compromiso renal. Anticuerpos antimembrana basal glomerular son afectados en la sangre. Hay hemorragia alveolar asociado a una glomerulonefritis. Entonces, esta glomerulonefritis es lo que nos va a dar el diagnóstico de que el paciente probablemente tenga una enfermedad de Guth-Pachel. La hemorragia alveolar con la glomerulonefritis. Hemoptisis, 80-90%, tos y debilidad. Y hay sibilancias inspiratorias. Entonces no se olviden la glomerulonefritis como una causa importante que puede provocar el compromiso por Guth-Pachel.
También pensamos, las mismas imágenes de hemorragia alveolar. Guzpacho, miren, un glomérulo normal y un glomérulo nefritis. Entonces no se olviden que este Guzpacho, cuando tenga algún dato de glomérulo nefritis en la biopsia renal, entonces siempre tiene que asociar con una enfermedad pulmonar y una vasculitis por la enfermedad de Guzpacho. Hay anemia ferropénica, hematuria, proteinuria, broncograma aéreo, o sea, hay signos de consolidación que muy bien se pueden confundir con una neumonía, pero en realidad es un compromiso hemorrágico. Espirometría es un factor restrictivo. Como les había dicho, la función respiratoria en vasculitis va a depender. Por ejemplo, acá en Guzpacho, donde hay un compromiso, digamos, consolidativo, ¿no? Va a haber un efecto restrictivo, ¿no? En cambio, en las enfermedades en las cuales hay manifestaciones asmáticas, la enfermedad va a ser de tipo, la espirometría va a ser de tipo obstructivo. La biopsia renal es característica donde hay glomerulonefritis, ya se había dicho, y el tratamiento con esteroides y ciclofosfamida, sobre todo para prevenir la función renal y el paciente no llegue a la insuficiencia renal y posteriormente a la hemodiálisis. Church-Strauss, justo es lo que te decía, cuando hay síntomas asmáticos, no se olviden, Church-Strauss, cuando piensen en Church-Strauss, piensen en asma, es la parte importante. El paciente tiene asma, tiene eosinofilia, tiene inflamación granulomatosa eosinofílica del tracto respiratorio, poliangiitis granulomatosa eosinofílica. O sea, hay una inflamación del vaso sanguíneo, hay granulomatosis y hay eosinofilia. Es una vasculitis necrotizante que afecta a los vasos pequeños y los de mediano calibre. Es rara y se presenta en adultos de mediana edad, mayor en hombres. Entonces no se olviden eso. Miren la vasculitis de Church-Strauss, donde hay una infiltración de eosinófilos de los vasos sanguíneos. Hay también manifestaciones de piel y la biopsia de piel también nos puede dar un diagnóstico inicial de vasculitis. O sea, los vasos sanguíneos hay en cualquier parte del cuerpo, hay vasos. En todos los sitios del cuerpo hay vasos. Entonces, los sitios más accesibles son la piel, lógicamente, los senos nasales, paranasales, la garganta, ¿no? Y ya más invasivo puede ser las biopsias renales, ¿no? O las biopsias pulmonares. Entonces, no se olviden la importancia que tiene la biopsia. Sin biopsia no hay diagnóstico. Miren el compromiso inflamatorio severísimo de este paciente con un compromiso de vasos pequeños, ¿no? El asma es la característica de Church-Strauss. Cuando hablan de Church-Strauss siempre piensen en asma y eosinofilia en sangre periférica. Eosinofílica mayor del 10%. Hay neuropatía vasculítica también, infiltrados pulmonares, miositis, mialgia, artralgias. No se olvide siempre, la reumatología con la neumología están muy asociadas en este tipo de enfermedades. Los síntomas generales, pérdida de peso, que tienen casi la gran mayoría de nuestras enfermedades respiratorias. Por último, en este tipo de pacientes hay que pedir siempre una placa de tórax, donde hay infiltrados pulmonares periféricos transitorios, y en el ATAC va a haber una inflamación en vidrio esmerilado, nódulos pulmonares. No se olviden que en la anortosis de Wegener siempre hay enfermedades, compromiso infiltrado cavitario. Hay que hacer siempre una broncoscopía con lavado broncoalveolar, donde va a haber una eosinofilia marcada. Biopsia puede ser de piel, de riñón, de pulmón, donde hay una infiltración eosinofílica importante. O sea, todo lo que es eosinofilia tiene que ver con este de Church-Strauss. Relación eosinofílica es una cosa importantísima. Tratamiento con corticoides y ciclofosfamida. El clotrimazol, eso es lo que estaba diciendo, como un tratamiento profiláctico, porque existe la teoría de las vasculitis que son provocadas por un proceso infeccioso, pero es una teoría que hasta ahorita no está bien demostrada. Cuando la enfermedad está aislada al pulmón, o sea, solamente el pulmón, es buen pronóstico, pero cuando la vasculitis está asociada a otro órgano, como son el ojo, hay pacientes que pueden perder la visión, o
alterado, por ejemplo, los vasos de los dedos, pueden perder el dedo, cuando están asociados a vasos renales, en los cuales pueden perder la función renal y pacientes de hemodiálisis. Entonces, ahí vienen los problemas. En realidad, en general, hay buena respuesta a los esteroides en esta enfermedad vascular inflamatoria. Y los digamos, la inmunoterapia, digamos, o sea, la dosis, la ciclofosfamida, todo eso nos va a ayudar con enfermedades severas que tengan un compromiso de la función renal y puede llevar al paciente hacia la insuficiencia renal. O en los casos de hemorragia pulmonar severa, el paciente que está en cuidados intensivos, también una terapia digamos, con ciclofosfamida o azatioprina, con el diagnóstico ya definitivo de una vasculitis que provoca una hemorragia pulmonar, también puede ser salvadora en este tipo de pacientes. No se olviden que siempre que los esteroides y los inmunosupresores, como la ciclofosfamida, pueden tener efectos colaterales. Por eso se tiene que descartar cualquier foco infeccioso en cualquier parte del cuerpo, porque al usar este tipo de medicamentos puede exacerbar cualquier bacteria o cualquier micobacteria como la TBC, y sobre todo hospitalizados puede exacerbar los microbios intrahospitalarios y puede provocar la sepsis del paciente. Por eso, antes de usar corticoides o inmunosupresores para estos pacientes, se tiene que hacer un estudio completo para poder descartar si tiene algún foco infeccioso en el diente, en la uña, en el dedo, en cualquier parte del cuerpo. No debe tener ningún foco infeccioso para poder usar esta terapia esteroidea y los inmunosupresores. Después de eso, no hay ningún problema para que se pueda usar. Pero lamentablemente es a dosis altas los esteroides. Dosis altas. A dosis inmunosupresoras. Entonces, son como pulsos de esteroide, con prednisolona endovenoso en pulso, que es un tratamiento muy fuerte, que debe ser solamente hospitalizado y después de hacer una mecánica de evaluación de todos los focos infecciosos posibles. Muy bien, eso sería todo lo que yo quería manifestarles, algo simple nada más. No quiero darles a conocer cosas que es mejor que no sepan, por ejemplo, dar corticoides a altas dosis, porque no se debe ocurrir a alguien que debe tratar a un paciente ambulatorio con dosis de esteroides muy altas, tiene que ser hospitalizado. Y lo que llamamos desfocalización. Desfocalización significa averiguar si tiene un foco infeccioso para no estar dando corticoides como la metilprednisolona de 1 gramo cada 8 horas endovenoso, que es un potentísimo, digamos, antiinflamatorio, pero también aumenta la inmunosupresión del paciente y lo podemos llevar hacia el otro lado, o sea, al paciente inmunocomprometido, sensible a cualquier enfermedad, sobre todo enfermedades de tipo infecciosas bacterianas. Muy bien, eso es todo lo que quería manifestarles. Si hay alguna pregunta, me gustaría que la digan ya sea por el chat o por verbalmente. Muy bien, entonces si no hay ninguna pregunta, agradezco su atención y ya nos estaremos viendo en la clase de día de viernes. Vamos a ver edema agudo de pulmón o edema de altura. No se olviden que lo que hemos manifestado en clase sí puede venir en el examen. También gracias por su atención y estaremos viéndonos en la clase teórica del próximo viernes. ¿Ok? Muchas gracias. Cuídense. Gracias, doctor. Hasta luego. Cuídense, pues, ¿ah? Cuídense.